Y la palabra de Dios es muy clara, dice que le amamos porque Él nos amó primero. Y si le amamos a Dios, entonces también la palabra nos dice que debemos de obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos, es lo que dice la palabra de Dios. Y el pasaje que en esta noche vamos a estudiar tiene que ver con esto, con la obediencia que el Señor pide a cada uno de nosotros. He titulado esta predicación Ocasiones de caer. Ocasiones de caer y vamos a ver prácticamente que ser hijos de Dios es una gran bendición, es un privilegio que no merecemos, pero también esto conlleva una gran responsabilidad de nuestra parte, hermanos, delante de Dios y una responsabilidad también de parte ante los hombres. ¿Por qué es una responsabilidad? Porque somos hijos de Dios y porque justamente tenemos que actuar en obediencia. Así es de que esta noche vamos a aprender 3 puntos. El primero de ellos será, debemos amar, proteger y ayudar a crecer a los hermanos. El punto número 2 será, debemos cuidar nuestra santidad. Y el punto número 3 será, debemos mantenernos fieles a Dios. Y nuestro pasaje de estudio, dando continuidad con la serie que llevamos a cabo los días miércoles, será Marcos, capítulo 9. Versículo 42 en adelante. Te pido por favor que me acompañes a leer esta porción de la Escritura en tu Biblia. Marcos capítulo 9, versículo 42 en adelante. Voy a leer la traducción Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Y bien, hermanos, entonces nos vamos directamente al primer punto. Debemos amar, proteger y ayudar a crecer a los hermanos. El versículo 42 nos dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Y esta palabra, hermanos, cualquiera, incluye a todos. Cuando dice aquí la palabra de Dios, cualquiera, incluye mujer, incluye hombre, incluye un niño, un adulto, puede ser una persona creyente, puede ser una persona inconversa. Y hay una clara advertencia en este versículo bíblico: cualquiera que haga tropezar a estos pequeñitos, a alguno de estos pequeñitos. Muy bien, ahora, la palabra tropezar en el griego, hermanos, en el original, significa escandalizo, escandalizo. Y hace referencia a escandalizar, ¿no? Tiene cierta similitud con el español, pero hace también referencia a atrapar, a poner una trampa, a incitar a pecar, a hacer caer, a ofender o a poner tropiezo. ¿Sí? Eso es lo que significa esta palabra tropezar. ¿Y a quién dice que debemos de tener cuidado de no tropezar? A estos pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Me parece que en la última predicación, en el versículo 36 y 37 del mismo capítulo de Marcos, por ahí Jesucristo tomó a un niño para ponerlo de ejemplo con los demás y dijo, le extendió los brazos al niño, ahí en el versículo
37 dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Entonces, en esos versículos previos a este pasaje de estudio, nuestro Señor Jesucristo utilizó el término paidón. Este término paidón en el griego hace referencia justamente a un niño, a una niña, a un bebé. Es decir, tiene implicaciones con la edad. Y por eso les llama a estos niños. Pero aquí en el pasaje, en este versículo 42, llama pequeñitos. Y en el original ya no es la misma palabra paidón. Ahora, en el original, la palabra que se está usando es micros. Y como ustedes saben, esta palabra micros también suena más o menos popular a nuestra lengua española, pues tiene que ver con algo diminuto, ¿verdad? A veces podríamos nosotros decir, no sé, que algo es muy pequeño y llamar, dame un microejemplo, por decir algo, ¿no? Podemos hacer alusión a algo muy, muy pequeño, pero no necesariamente estamos hablando de algo de edad, algo de un niño, algo de un bebé. ¿Sí? Por lo tanto, en el contexto se está refiriendo a personas que empiezan a creer en Cristo, que empiezan a creer y avanzar en el Evangelio, y por eso el versículo nos dice, pequeños que creen en mí. ¿Sí? Alguien que empieza el camino en la vida cristiana y que posiblemente, hermanos, puede tener muchos años congregándose esa persona. No necesariamente tiene que ver con el tiempo, ¿no? Tiene una semana, unos días que se acaba de convertir. Puede haber una persona que lleve años asistiendo a la congregación, pero espiritualmente no son maduros. Espiritualmente aún les falta mucho para crecer por varias razones, ¿verdad? Y pueden ser creyentes genuinos. Pueden ser genuinos creyentes, nacidos de nuevo, conversos, pero que posiblemente no han profundizado como debe de ser en la palabra de Dios. No están tomando discipulados, no están tomando los estudios, no son tan constantes a veces en las predicaciones, y por esa razón es que espiritualmente no son tan fuertes, son débiles. Posiblemente podríamos pensar que son faltos de entendimiento en algunas cosas de la palabra de Dios, y es justamente a ellos a quien nos dice este texto bíblico, ¿verdad? Que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿verdad? Va a haber consecuencias. Habrá consecuencias sobre estas personas. Por eso este punto se llama, debemos de amar y de ayudar a los hermanos a crecer en la fe. ¿Sí? Vemos, por supuesto, que al Señor Jesucristo, nuestro Dios, le interesan sus hijos. Le interesa que amemos a los miembros de la iglesia. Primera de Corintios 13 nos habla justamente del amor que como iglesia debemos de manifestar. Sabemos que el amor no hace nada indebido, dice este pasaje bíblico ahí en Primera de Corintios 13:5, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no tiene envidia. Entonces, el Señor demanda de nosotros ese mismo amor para que tengamos por nuestros hermanos en la fe. Somos una iglesia, todos somos parte del cuerpo de Cristo, hemos sido capacitados por los dones del Espíritu Santo para que podamos ser edificados unos a otros, ¿verdad? Pero también para amar a nuestros hermanos, para ayudarlos a crecer y no serles de tropiezo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia para alguien que hace tropezar a alguno de estos pequeñitos? El mismo texto nos lo dice, versículo 42. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Esta piedra de molino, hermanos, voy a ilustrarla brevemente. Imaginemos que tenemos un chapoteadero de alrededor de 5 o 6 metros de diámetro y 1 metro de altura aproximadamente. Así se utilizaba en los tiempos antiguos. Y en esta cama de piedra, en esta piedra redonda, ponían el maíz, ponían los granos. Y encima de esta piedra, ¿sí?, se ponía la piedra de molino, a la que está haciendo referencia el pasaje. Esta piedra de molino, imaginemos que es una especie como de tambor, un tambor para que lo imaginemos mucho más grande, por supuesto, tal vez con un diámetro de 2 metros
y una anchura de 1,20 m, 1,50 m. Y esta piedra de molino iba girando alrededor de la piedra base para que fuera aplastando y triturando los granos. Esta piedra de molino tenía que ser sumamente pesada para que pudiera triturar con bastante fuerza los granos y de esta manera se obtuviera la harina. ¿Sí? Tan pesada es la piedra que se utilizaba en estos tiempos que normalmente ponían a un burrito o a una mula para que fuera girando el burrito alrededor de este círculo junto con la piedra y fuera machacando el grano, fuera haciendo esto. De acuerdo con el Museo de la Industria Armera que se encuentra en España, esta piedra de molino que aplastaba el grano pesaba entre 700 kilos a 1,5 toneladas, entre 700 kilos y 1,500 kilos. Si consideramos que una persona promedio pesamos alrededor de 80 kilos, ¿verdad? Estamos hablando que esta piedra podría ser el equivalente al peso de 15 personas, 17 personas. Ese era el peso de esta piedra. Dice aquí el texto que mejor le fuera que se atase esa piedra al cuello, ¿verdad? Y fuera arrojado en el mar. Ustedes saben, hermanos, que cuando caemos en una alberca, caemos en el mar a veces, la presión del agua, en cuanto nos sumergimos, se siente luego el peso del agua. Ahora imagínense lo fuerte, lo difícil que se podría sentir con una piedra que pesa más de 1 tonelada. O sea, el impulso sería bastante fuerte para hundirnos. Mientras nos estamos hundiendo, ¿qué pasaría? Los pulmones seguramente se empiezan a llenar de agua, el oxígeno ya no le llega al cerebro y con mucha probabilidad serán segundos de mucho sufrimiento, martirio, ¿verdad? Para una persona en esa condición. Pero qué impresionante que la palabra de Dios nos enseña que es mejor todavía eso en comparación de la consecuencia que puede sufrir alguien que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Sabemos también, hermanos, por la palabra de Dios, que estos tropiezos no son improbables. Si leemos el Evangelio de Lucas, en este mismo pasaje paralelo, Lucas 17:1, acompáñame ahí a leerlo, por favor. Lucas 17:1. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Imposible es que no vengan este tipo de tropiezos. Entonces, forzosamente van a venir porque la palabra de Dios lo dice. Mas hay de aquella persona que hizo tropezar a aquellos que empiezan su vida espiritual en el camino del Señor. Ahora, ¿de qué manera, hermanos, podemos hacer tropezar a algún creyente? Podemos ilustrar muchas cosas, pero no pretendo dar una lista exhaustiva, simplemente representativa, pero ¿alguien podría tropezar a un creyente incitándolo a pecar? Aconsejándolo malamente, persuadiéndolo para que haga el mal, posiblemente mandándole mensajes denigrantes por WhatsApp, ¿verdad? O por cualquier otro medio, por correo electrónico, influenciando para que de alguna manera no haya obediencia hacia los líderes, hacia los pastores, posiblemente criticando junto con el hermano a otros diáconos, a otros hermanos o a los mismos pastores, murmurando detrás de ellos, murmurando detrás de los hermanos sobre las cosas que pasan en la iglesia. Todo esto puede hacer que un hermano que empieza en la fe cristiana tropiece. Y esto es pecado, hermanos. Esto es lo que la Biblia nos está alertando para que no lo hagamos, para que tengamos mucho cuidado con nuestra conducta, con lo que hacemos, con lo que decimos y no vayamos a tropezar a un hermano que comienza a creer en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado. Y es muy fácil permear este tipo de tropiezos dentro de los hermanos, dentro de los creyentes. Quiero ilustrar con el siguiente ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Balaam? Que la podemos ver ahí en Números 31:16. Es una breve ilustración ahí en Números 31:16.
el Señor dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam dio un mal consejo para que el pueblo de Israel tropezara. ¿Con qué? Con las mujeres, con las moabitas, las amonitas, ¿recuerdan esa historia? Entonces Balaam influenció mucho para que el pueblo de Israel tropezara. Influenció a muchos, no nada más a uno. Entonces es muy sencillo. ¿Se acuerdan de la historia también de Coré? ¿Qué hizo Coré? Se rebeló contra Moisés y se levantó, dice la palabra de Dios, con otros hombres, con 250 hombres más, para decirle a Moisés, bueno, ¿y tú quién te puso aquí de líder? ¿Que nada más eres tú y Aarón? ¿Que no somos también nosotros hijos de Dios? ¿Verdad? ¿Y cómo fue que Coré pudo persuadir para que otras personas junto con él se pudieran levantar y pudieran murmurar en contra de Moisés? Es fácil, ahí vemos en la palabra de Dios como una sola persona es capaz de incitar a otros para que puedan tropezar. Es muy sencillo. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar al pendiente de nuestros hermanos. Es parte de nuestra misión en la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros con diferentes funciones, ¿verdad? Pero debe de haber también un mínimo común denominador entre todos nosotros, que es el amor. Lo que enseñaba el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13. Por encima de los dones que había hablado en 1 Corintios 12, ¿sí? Hay un don más excelso que es el amor por los demás. Y entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con esto porque la palabra de Dios es clara. Dios no tendrá por inocente al culpable, dice su palabra. Entonces, no nada más a través de persuadir a los demás, de malaconsejarlos, de mandarles cosas inapropiadas, podemos hacer que alguien tropiece. También podemos provocarlo con nuestro propio testimonio. En la manera en que yo me conduzco, eso habla mucho más, hermanos, de lo que yo pueda decirle a una persona. Mi propio testimonio puede ser objeto de que un hermano pueda caer. Y déjame citar este ejemplo en 1 Corintios capítulo 8. Es el apóstol Pablo que nos está hablando también de ocasión de caer en este contexto. 1 Corintios capítulo 8 versículo 13. Dice la palabra de Dios, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner ¿qué? Tropiezo a mi hermano. Entonces, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Posiblemente para mí no es ocasión de caer, pero si lo es para mi hermano, por amor a mi hermano, es que no puedo caer en eso, por amor de él. Un ejemplo pudiera ser, no sé, para alguien puede ser malo comer pan de muerto, ¿verdad? Algunos de nosotros podemos decir, oye, pues es que comer pan de muerto es malo porque está haciendo alusión al Día de Muertos y esto y demás. Bueno, si hay un hermano que para él esto sea una creencia vital y para mí no lo es, entonces por amor a él, por respeto a él, no voy a comer de ese pan, ¿verdad? Para no poner tropiezo en mi hermano. ¿Por qué? Por amor a él. Entonces tiene que ver mucho, hermanos, de esto en la conciencia, lo que nos dicta la conciencia y el amor por los hermanos. La actitud que debemos de tomar nosotros, siempre como hijos de Dios, es ver el bienestar de los demás. No nada más estar buscando mi bienestar, sino ayudar a los hermanos, amar a los hermanos, animarlos a seguir creciendo en la fe, a seguir madurando en el conocimiento de la palabra de Dios, a exhortarlos, ¿sí? Porque es necesario, ¿verdad?, que exhortemos a los hermanos cuando algo está mal, pero la exhortación no es regaño, la exhortación es amarlos, es hablarles con amor, hacerles ver el error en el que pudieran estar, ¿sí? Porque juntos, hermanos, es como nos edificamos, decíamos hace un momento. Entonces, exhortamos
con amor, en obediencia también a lo que la palabra de Dios nos ha dicho, ¿verdad? Ahí en Mateo 18 tenemos una clara ilustración de que si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él, ¿verdad? En secreto, en privado. Si no te hace caso, trae a 2 o 3 testigos, habla con él. Si tampoco les hiciere caso, entonces dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si tampoco hiciere caso, hay que tenerlo por gentil. Pero tenerlo por gentil no es desecharlo. Tenerlo por gentil es nuevamente predicarle el evangelio. Sentir amor por estas almas. Predicarle el evangelio, hablarle la palabra de Dios y estar en oración por esta persona para que el Señor en su soberanía y en su misericordia pueda regenerarlo y pueda esta persona venir en arrepentimiento. En Hebreos 10:24, hermanos, nuevamente vemos aquí cómo la palabra de Dios nos anima para que podamos considerarnos unos a otros. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Aquí está, hermanos, parte de las funciones que como iglesia tenemos que estar haciendo, cuidando de nuestros hermanos. Muy bien, y esto nos lleva al punto número 2. Comentábamos, debemos de cuidar también nosotros de nuestra santidad. Y veamos lo que dicen estos pasajes bíblicos, estos versículos bíblicos. Versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y mira, vamos haciendo el siguiente análisis para ir comprendiendo. En el versículo 43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer. En el versículo 45 dice, si tu pie te fuere ocasión de caer. Y en el versículo 47 dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer. 3 veces está mencionando la palabra caer. Y si me voy al original, esta palabra caer, ¿qué crees que significa? Es la misma palabra que estábamos estudiando en el punto número 1. Significa escandalizo. Es la misma palabra. Hace rato la definíamos, ¿verdad? Como tropiezo, como hacer tropezar algo. Es la misma palabra. Ocasiones de caer. La diferencia es que ahora se está aplicando para nosotros, no para un hermano, sino ahora para nosotros. Si tu mano te fuere ocasión de caer, si tu pie y si tu ojo. ¿Qué nos puede hacer caer, hermanos? ¿Qué podría hacernos caer en este mundo secular, en esta vida que llevamos como creyentes? Podríamos mencionar una lista interminable. Y por supuesto, podríamos también mencionar cosas extremas, que yo creo que todos nosotros las tenemos más que presentes. Podríamos caer en adulterio, podríamos caer en fornicación, podríamos caer en lujurias, borracheras, homicidios. Hay cosas que son muy visuales para nosotros, para la iglesia y para toda la sociedad. Pero también hay muchas cosas, hermanos, que no están a la vista y que también pueden ser tropiezo para nosotros, que pueden hacernos caer. Entre esas cosas podríamos mencionar, hermanos, la soberbia, por ejemplo. Podríamos mencionar la idolatría, la pereza, los celos, el enojo, las envidias, las contiendas, el estar murmurando en contra de los hermanos,
o de los miembros de la iglesia, las mentiras, la vanidad, el orgullo. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden hacernos tropezar, y aquí el Señor Jesucristo nos dice que tengamos cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que pueden hacernos tropezar, siempre ante la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el estándar en el que nosotros debemos de medir nuestra conducta, nuestra actitud, para que el Señor nos revele, nos ilumine en dónde está mal nuestro corazón. Habla aquí de manos, pies y ojos. Con las manos hacemos cosas, con los pies podemos dirigirnos a algún lugar, a veces para cometer pecado, y con los ojos también podemos mirar cosas malas, ¿verdad? Ahora, de ninguna manera podemos interpretar este pasaje de manera literal. No quiere decir que si en algún momento estoy viendo algo que no le da la gloria a Dios, ¿verdad?, algo malo, me tengo que sacar un ojo. Literalmente no tendré que hacerlo. Tampoco puedo tomar literal que me debo de cortar un pie o una mano. No está hablando de eso. Es simplemente una manera de que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, está ejemplificando lo dañino que puede ser para nuestras vidas el pecado, y que es mejor cortar de tajo con todo eso. Esto quiere decir que debemos de abandonar, hermanos, todas aquellas cosas que pueden causar placer a nuestra carne, ¿sí?, que nos pueden hacer pecar, que le desagradan a Dios, ¿sí? Tiene que ver con excluir amistades, que muchas veces esas amistades nos pueden influenciar en un mal camino, ¿sí? Estamos escuchando cosas malas por parte de ellos todo el tiempo, ¿sí? Y no es que, hermanos, no es que vivamos en una burbuja completamente separados del mundo, ¿sí? Pero simple y sencillamente, si estoy escuchando con un grupo de personas cosas despiadadas, morbosas, si no estoy predicando ahí el evangelio, no puedo ser partícipe de eso. Por supuesto que no. Entonces, esto implica abandonar esos placeres, abandonar esos pecados, cortar alguna amistad, excluir cosas que me pueden hacer pecar y que delante de Dios están mal. Eso es lo que tenemos que estar examinando constantemente en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos anima para hacerlo, ¿verdad? Examínense cada uno de nosotros. ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo a lo largo del día, desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Qué fue lo que hice en todo el día? ¿Qué dije? ¿Todo lo que hicimos fue para darle la honra y la gloria a Dios? ¿O fueron cosas pecaminosas para alimentar mi carne, mi ego? Diario, hermanos, deberemos estar haciendo este tipo de cosas. Si lo que estamos haciendo ante la luz de la palabra de Dios es correcto, o si tengo que cortar, si tengo que renunciar a alguno de estos pecados, a alguna de estas cosas. Y esto, hermanos, nos habla claramente de una competencia individual. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Los verbos en los que estamos leyendo este pasaje dice claramente, córtala. Se está refiriendo a ti. Córtala. Tú mismo eres quien debe tomar cartas en el asunto para poder cortar y desprenderte de esos pecados que te puedan hacer tropezar, de esos hábitos, de esas costumbres que solamente te están incitando a pecar delante de Dios. El desarraigo puede ser algo doloroso. Quitarse un pie, quitarse una mano es una operación quirúrgica, ¿sí?, bastante dolorosa, que muchas personas lo han vivido con tal de preservar la vida. Han llegado a ese extremo por un tema de salud, por un tema perfectamente asesorado por médicos, ¿verdad?, con cortarse alguna parte de su cuerpo para poder seguir viviendo. Y sabes qué, hermano, la vida espiritual es lo mismo. Es entera y exactamente lo mismo. Tenemos que amputar de nuestras vidas todos aquellos pecados que pueden hacernos tropezar. Mejor nos es eso, para conservar nuestra santidad delante de Dios. Eso es lo que tenemos que estar haciendo constantemente, hermanos.
El versículo 43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Una medida preventiva, una acción determinante que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Job, capítulo 31, versículo 1, dice lo siguiente: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Versículo 2, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Job, sabemos que un hombre justo hizo pacto con sus ojos. Y hermanos, nosotros tenemos que estar cuidando constantemente esta santidad delante de Dios. Aquí hay una exhortación claramente de nuestro Señor Jesucristo para que podamos desarraigar el pecado que hay en nosotros. No podemos ser permisivos con el pecado. Esto es lo más difícil, lo más fuerte que a alguien le puede pasar. Es la tragedia más grande que alguien puede vivir. Ser permisivos con el pecado, porque el pecado sabemos que tiene un poder destructivo. No podemos, hermanos, estar coqueteando con el pecado. No podemos estarlo acariciando. No podemos estar jugando con él, pensando en que no vamos a caer. Debemos simplemente de alejarnos. Y en nuestras fuerzas, por supuesto, es muy difícil, ¿sí? Pero le pedimos a Dios que su Espíritu Santo nos ayude. Que nos ayude para entender su palabra, para poder vivir su palabra y que a través del Espíritu Santo podamos hacer morir esas obras de la carne. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente, nos habla de una nueva vida que tenemos en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir. Tenemos que hacer morir todo aquello que está mal, hermanos. ¿Tienes en tu casa posiblemente películas que pueden destruir tu alma? Tienes que eliminarlas, tienes que destruirlas. ¿Tienes música posiblemente en tu casa que incita al pecado? ¿Vienes oyendo música en tu carro que incita al pecado? Que hoy es muy fácil encontrar en las letras de las canciones este tipo de cosas. Tienes que destruirlo. Tienes que olvidarte de estar escuchando ese tipo de música que solamente contamina tu alma. ¿Tienes fotos acaso indebidas? ¿Pinturas? ¿Retratos? ¿Videos? Posiblemente en tu teléfono. ¿Videos que sabes que delante de Dios no están bien? ¿Que debemos de eliminar? Tienes que hacerlo. Es algo que nos concierne a cada uno de nosotros. ¿Hay palabras en tu vocabulario que son deshonestas? Tienes que eliminarlas. Tienes que aprender a vivir en santidad, a desechar esas palabras vanas, infructuosas, a llenar y saturar tu mente con la palabra de Dios para que entonces de la abundancia del corazón hable la boca y de nuestra boca salga solamente alabanza, adoración, exaltación a nuestro Dios. A veces, hermanos, aún la forma en la que vestimos puede hacernos tropezar a nosotros y también a los demás. La forma en la que a veces vienen vestidos aquí hombres o mujeres a escuchar la palabra de Dios, que no es correcto, que llaman demasiado la atención, que te pueden hacer caer en alguna otra cosa. Aún ese tipo de cosas debemos de cortarlas. Debe de haber respeto por los demás, respeto para ti mismo, pero sobre todo un respeto y un amor incondicional hacia Dios, por sobre todas las cosas. Y esto, hermanos, también de la vestimenta puede ser objeto de tropiezo. Y no es difícil que se vea eso en las congregaciones.
A veces hay demasiados permisos, a veces hay demasiado libertinaje, incluso en iglesias cristianas. Y de eso tenemos que tener cuidado. Somos hijos de Dios y decíamos hace un momento, nuestro testimonio, la manera en que nos conducimos puede decir mucho más de lo que con tus palabras puedes pronunciar. ¿Qué estás haciendo cuando nadie te ve? ¿Qué haces con el celular, con tu computadora, con el iPad, en aquellos momentos donde estás solo en alguna habitación? Solamente Dios y tú conocen esto. Pero si hay algo malo, es momento de cortar con eso. Fortalecidos en Cristo. Hoy, hermanos, con la tecnología por supuesto es buena, ayuda para muchas cosas, pero también desafortunadamente con la tecnología hay acceso a muchas cosas que son perjudiciales para nosotros. El teléfono está echando a perder a muchos adolescentes, a muchos niños y adultos también, a mucha gente. ¿Por qué? Porque no dominan su carne. Y ahí están, viendo cosas, bombardeos constantemente recibimos en los teléfonos de 1000 cosas. Y alguien podría decir, oye, pues yo no veo nada de eso. Yo lo que estoy viendo siempre en el celular son última moda, por ejemplo, de vestimenta y vanidades y cosas que parecieran que no son tan pecaminosas. Pero déjame decirte algo. Si ya dedicaste más de 1 hora en tu teléfono a estar viendo cosas vanas, por más que no le puedas llamar pecaminoso, de cualquier manera es un pecado. ¿Sabes por qué? Porque no estás aprovechando el tiempo. Porque eso no le está glorificando a Dios. Perder 2, 3 horas metido ahí en el celular navegando con cosas infructuosas, aunque no sean pornografía, aunque no sean cosas aparentemente malas, están desviando nuestra atención. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios del tiempo que Él nos da, del tiempo que Él nos permite vivir. Alguien podrá decir, oye, pero eso es caer en legalismo. Eso es ser legalista. Y he escuchado muchas veces este término, sin embargo también creo que si lo llevamos al extremo puede ser una manera de justificar el pecado. Nada, hermanos, nada se puede llamar legalista si no está honrando a Dios, si no le está dando la gloria a Él. Nada que no honre y agrade a Dios se le puede llamar legalismo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando esto. Si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtatela. Si tu pie, si tu ojo, no hay extremos, no hay legalismo. Es el Señor animándonos a cada uno de nosotros a vivir en santidad. En Efesios capítulo 5, versículo 15, nuevamente el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo. Le pedimos a Dios a veces tiempo, le pedimos vida, le pedimos salud, que nos conceda muchos años. ¿Para qué? ¿Para desaprovechar el tiempo? ¿Para desperdiciarlo? ¿O para honrarlo y darle la gloria? Y decíamos, hermanos, necesitamos de Dios, necesitamos de la ayuda de Dios para que a través de su Espíritu Santo podamos vencer todas esas obras, todas esas tentaciones infructuosas, todos esos pecados. Estamos hablando aquí en este pasaje de los miembros del cuerpo. Y el mismo apóstol Pablo nos habla en Romanos 6:12 también de nuestro cuerpo, de nuestros miembros. Mira lo que dice aquí Romanos 6, versículo 12. Dice nuevamente el apóstol Pablo en esta carta: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de inequidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. ¿Te das cuenta? Debemos de buscar, hermanos, que nuestro cuerpo completo sea una ofrenda agradable a Dios. No nada más el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos hablan respecto a esto. También el apóstol Pedro nos habla de nuestra santidad. Acompáñame a leer, por favor, aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que nos abstengamos de esos deseos carnales. ¿Por qué? Porque en los versículos que estamos estudiando, el Señor Jesucristo nos enseña: mejor te es entrar en la vida manco. Mejor te es entrar en la vida cojo. ¿Cuál vida? ¿A qué vida se está refiriendo? Es la vida eterna. Es la misma vida que en Mateo 19 el joven rico le preguntaba a Jesús. ¿Tú recuerdas este pasaje? O sea, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la misma vida, es la misma palabra. Es la vida eterna. También el Señor Jesucristo, aquí en Juan capítulo 5, 24, él decía: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es la vida que nos está hablando aquí el Señor. En el versículo 47, aquí dice: al reino de Dios. Habló en 2 versículos de la vida, pero en el 47 dice: entrar al reino de Dios. Es mejor que quites tu ojo, ¿sí? Y con uno solo entrar al reino de Dios. Y nuevamente vemos, hermanos, que el reino de Dios se está refiriendo a una eternidad con nuestro Señor. Observemos, hermanos, también que la palabra infierno en estos versículos que leíamos, versículo 43, versículo 45 y versículo 47, aparece esta palabra. Dice: teniendo dos manos ir al infierno, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, que teniendo 2 ojos seas echado en el infierno. 3 veces se menciona la palabra infierno, y esta palabra infierno significa Gehenna en el original. Gehenna. Un dato interesante: 12 veces esta palabra aparece en el Nuevo Testamento. 12 veces, y de las 12 veces, 11 veces es pronunciada por nuestro Señor Jesucristo. La única excepción la pronuncia Santiago, capítulo 3, versículo 6. Pero el resto es pronunciado por nuestro Señor Jesucristo. Y el Gehenna, hermanos, es un lugar que en Jerusalén, en el sur de Jerusalén, se sacrificaban a los niños. Ahí es donde hacían sacrificios para Moloc, el dios de los amonitas. ¿Sí? Ahí había fuego constantemente y sacrificaban a los niños, a los bebés, a este dios. El rey Manasés, previo a su conversión, sacrificaron ídolos ahí. Hay varios pasajes que nos hablan de esto. Segunda de Crónicas 33:6 y Crónicas 28:3 habla de Acaz, de Manasés. Y en este lugar, hermanos, se le llegó a conocer también como Tofet, que Tofet significa tambor. Y es que los gritos de los niños, los gritos de estas ofrendas que hacían ahí, de estos ritos, eran tan fuertes, ¿sí?, que dicen los estudiosos, los teólogos, tocaban mucho los tambores para poder disuadir ese grito, ese sufrimiento de los niños. Algo demasiado perverso. Y por eso es que esta palabra Gehenna hace una ilustración bastante gráfica del infierno. ¿Sí? Un teólogo de nombre William H. dice lo siguiente, y aquí vamos a poder distinguir Gehenna de Hades o Hades, dependiendo de cómo lo pronuncies, inglés o español, pero dice este teólogo: el Hades, cada vez que significa infierno, recibe a los malvados durante el estado intermedio entre la muerte y la resurrección.
¿Sí? Sabemos por Apocalipsis que los que no son regenerados después del milenio resucitarán para juicio y condenación. ¿Sí? Entonces, en este lapso intermedio está el Hades, pero, dice este mismo teólogo, el Gena recibe tanto al cuerpo como el alma de los malvados después del juicio final. Un escenario bastante terrorífico, pero aún así, lo más fuerte lo dicen estos mismos 3 versículos, donde el gusano de ellos nunca muere. En los mismos versículos 44, 46 y 48 habla de donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces también aparece esta palabra gusano, y que el fuego nunca se apaga en este lugar de tormento. Entonces, esta palabra gusano, hermanos, está haciendo referencia a scolex en el original, y se refiere a una larva, literal, una larva, un gusano que siempre está en búsqueda de la putrefacción. ¿Sí? Y es la ilustración que el Señor utiliza para decir que las personas que van a este lugar, al Gena, estarán sufriendo eternamente. Eternamente. Qué difícil y qué peligroso, hermano. Fíjate bien, en el mundo están muriendo alrededor de 62 millones de personas en el año. 62 millones de personas. Si lo divido entre 12 para sacarlo mensual, hablamos de 170,000 personas que están muriendo al día. En lo que dura esta predicación, hay alrededor de 7,000 personas que están muriendo. 7,000 personas. Si en un microbús caben 35 personas, hay cerca de 200 microbuses llenos de personas que están muriendo, y con mucha probabilidad la mayoría de ellos yéndose al infierno. Y hermanos, ¿dónde está esa gran comisión que el Señor nos pide? Debemos predicar el Evangelio. Debemos compartir la palabra de Dios con las personas. Alguien puede hacer alusión a la aniquilación y decir, no, pero Dios en su misericordia va a haber aniquilación y no va a haber sufrimiento eterno. Pero los textos no nos dicen eso. La palabra de Dios nunca nos habla de aniquilación. Versículos como Mateo 25, 46 nos dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No hay aniquilación. Es un lugar de tormento real, donde las personas que no se arrepienten van a estar sufriendo. El punto número 3 y último nos lleva a que nosotros debemos de mantenernos fieles a Cristo. El versículo 49 dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y para entender mejor este versículo, voy a leer algunas otras traducciones que nos van a ayudar a comprenderlo mejor. La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 49, capítulo 9 de Marcos, pues cada uno será probado con fuego. La Nueva Versión Internacional dice, la sal con que todos serán sazonados es el fuego. La traducción al lenguaje actual dice, Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con sal o con el fuego. Y eso nos habla de todos nosotros. Primer punto, no debemos de tropezar a los hermanos. Segundo punto, debemos de cuidar nuestra santidad, quitar de nosotros lo que pueda ser tropiezo. Tercer punto, vendrán pruebas, vendrá aflicción, vendrá sufrimiento en nosotros. Y el Señor Jesucristo también lo decía, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y entonces aquí, hermanos, es justamente donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. Es mejor estar firmes y soportar el sufrimiento que ya Jesucristo nos adelantó y quitar lo malo de nosotros,
que poner nuestra alma en riesgo. Sufrir por Cristo vale la pena, hermanos. Sufrir por Cristo es parte de nuestro estilo de vida. Somos vituperados, somos objeto de burlas, pero nos mantenemos fieles, porque el Señor es nuestro Salvador, porque Él nos rescató, porque Él merece la gloria y la honra. Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros mismos, completos, debemos de ser un sacrificio para Dios, un sacrificio vivo. ¿Cómo es eso? Haciendo morir las obras de la carne, presentándonos a Dios en obediencia, buscándolo de día y de noche. ¿Y cuáles son esas misericordias de Dios que aquí dice el apóstol Pablo? Lo que estuvo hablando en todo el capítulo de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el 11. Éramos pecadores, pero el Señor nos salvó gratuitamente. El Señor nos regeneró, nos predestinó. Todas esas son las misericordias de Dios. Versículo 50 de nuestro pasaje de estudio dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con nosotros. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, de las cosas que están mal delante de Dios. La sal se utilizaba para preservar los alimentos. La palabra de Dios nos debe de ayudar para mantenernos, para perseverar en la fe. Esa es la sal en nosotros mismos que debemos de tener. Perseverar, preservar en el camino correcto, en la palabra de Dios, teniendo cuidado de nuestras conductas y manteniendo la paz los unos con los otros. Hermanos, vivamos apoyándonos, discipulándonos, despojándonos de todo pecado, sabiendo que nuestras vidas les pertenecen a Dios, sabiendo que no hay ningún pecado, hermano, que Dios no pueda perdonar, ninguno de ellos, y sabiendo que el Señor nos puede dar las herramientas necesarias. Ya nos ha dado, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, los dones y las herramientas necesarias para edificar a la iglesia, para edificar a los demás y para que nosotros también vivamos en santidad. Cierra por favor tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque, Señor, sabemos que la salvación solamente viene por tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido por favor, Dios, que nunca seamos piedra de tropiezo para alguien más, Señor, que jamás seamos la causa por la que alguien pueda alejarse, Señor, de tu palabra, Dios. Ayúdanos a que siempre, Dios, demos un buen testimonio delante de los demás, Señor. Quita por favor toda hipocresía de nosotros, bendito Dios. Ayúdanos para ser, Señor, obedientes, Dios. Sabemos, Padre, que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, Señor, pero sabemos, Dios, que el que está en nosotros es mayor que el que está en este mundo y que con tu ayuda, Señor, podemos vivir vidas santificadas en constante crecimiento delante de ti, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Señor, que esta palabra que hemos aprendido, Dios, quede tatuada en nuestros corazones. Señor, que diligentemente siempre busquemos amar a nuestros hermanos, ayudarles a crecer. Ayúdanos, Señor, también para que en nuestra vida podamos ver todo aquello que nos estorba en esta relación contigo, Señor. Que podamos quitarla, que podamos desarraigarla de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de ti, Señor. Perdónanos por todas aquellas veces, Padre, que fallamos, Dios. Por aquellas veces, Señor, que hemos dado mal testimonio, Señor, que hemos hablado mal, que hemos pecado, Señor, delante de ti. Perdónanos, Dios. Lava nuestras almas, lava nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a ser mejores cristianos, Dios. Ayúdanos a soportar la aflicción, Dios, cuando venga. Ayúdanos a ser sal, Padre, y a mantenernos unidos como iglesia, dándote a ti la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Gracias, Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas, sabiendo que harás mucho más, Señor,
de lo que no te he sabido pedir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.